Hola, ¿cómo están? Buen día, un placer compartir de vuelta con ustedes. Ya estamos para hacer un resumen de lo que ha dejado hasta ahora el Campeonato Apertura en su fecha número 8 del torneo, que termina el día de hoy con el desarrollo de un compromiso más. Se va a cerrar justamente hoy la fecha número 8 del Campeonato Apertura con el partido entre Tacuarembó y Sol de América. Encuentro que de esta manera entonces le pondrá el punto final a una jornada que ha comenzado el viernes con el empate entre Guaraní y Cerro Porteño, que ha hecho tambalear la estructura técnica azulgrana, que para muchos medios, incluso Bernay esa noche ya no era técnico de Cerro, y sin embargo ayer la comisión directiva le comunica que él continúa siendo el técnico de Cerro Porteño. Y que después marcó la gran actuación del 2 de mayo jugando de visita, ganando su primer partido fuera de casa en la cancha, porque recordemos que se quedó con los puntos de aquel empate con Cerro. Y accediendo el 2 de mayo Pedro Juan Caballero a la punta del torneo. De momento. Ya lo que ya vamos a hablar más profundamente después. Pero que tiene como punto tal vez principal también, porque era, además de Guaraní Cerro, creo que el partido más atractivo de la fecha Olimpia Luqueño, por cómo venía Luqueño y por cómo Olimpia había repuntado ganando, ahí nomás es cierto, pero ganando la fecha anterior y empatando el clásico cuando era ampliamente desfavorecido en materia de los pronósticos previos. Y que con esta victoria Olimpia se mete en la conversación. Se pone a 3 puntos del líder 2 de mayo. Es cierto, Libertad queda con un partido pendiente, pospuesto el partido con Nacional, porque Nacional ya juega mañana. Estaba programado para domingo, pero como Nacional ya juega martes, no existen las 72 horas requeridas en el reglamento entre partidos. Más allá que la Conmebol Libertadores no tiene nada que ver con el campeonato paraguayo, ¿verdad? Pero igual se aceptó eso. Hubiese sido hasta ilógico no aceptarlo. Entonces Libertad tiene un partido pendiente, pero Olimpia terminó quedándose con los puntos contra Luqueño. Ganó 1-0 a los 94 minutos Facundo Bruera, en un partido en el cual el primer tiempo fue de un ritmo muy pocas veces visto últimamente en el fútbol paraguayo, con los dos palo a palo en los primeros 20 minutos. Sobre todo Olimpia tratando de manejar un poco mejor o atacando más. Después fue el turno de Luque, y después Luque tuvo unos momentos sobre el final del primer tiempo en donde realmente tuvo varias situaciones de gol. Gran actuación de Olveira. Luqueño desaprovechó muchas situaciones de gol ahí en la parte final del primer tiempo y se fueron al descanso con el 0-0. Después es cierto, el ritmo bajó un poco, pero siguieron atacando. Y sobre el final, cuando ya parecía decretado el empate del 0-0, llega el gol de Facundo Bruera tras una excelente habilitación de Arrúa para los 3 puntos a favor del equipo de Cano, que no fue superior a su rival, que no marcó una diferencia futbolística. Al contrario, en grandes pasajes del partido fue superado por el Deportivo Luqueño. Pero acá volvemos a aquello de que en el fútbol no existen merecimientos. En el fútbol existe una única realidad, que es el gol. El resto es puro bola. El gol es lo único que vale en el fútbol. Tenencia, posesión, remates al arco, tiro de esquina a tu favor, nambrena, todo es bola. Todo es bola. Lo único que vale es el gol. Y Olimpia, paso a paso, con Palermo como técnico, repito, sin el fútbol exuberante que de repente alguno quiere ver, no. Olimpia necesitaba ganar en los partidos, volver a recuperar la confianza perdida. De aquella derrota contra Fluminense en la Libertadores del año pasado, Olimpia parecía un fantasma dentro de los escenarios del fútbol paraguayo. Y sin embargo ahora es como que vuelve a tener alma, como que vuelve a tener cuerpo. Y tal vez no juega o no intenta jugar tan lindo como se intentaba jugar hasta hace poco. No, más frontal, más práctico, más rápido. Algunos dicen juega a lo que salga. No, yo no creo que juegue a lo que salga. Juega a lo que tiene. Y eso es jugar bien. Otra cosa es jugar lindo. Jugar bien es aprovechar lo que tenés. Y Olimpia está aprovechando. Y Luqueño era un muy buen rival. Un rival muy exigente que estaba en alza y que estaba manejando muy bien los partidos. Excepto aquel que le empataron sobre la hora de la vez pasada, el general Caballero Juan Mayor Kimber.
De hecho sea de paso, ayer le ganó a Trinidense por 3 goles contra 2 y también General Caballero está en la parte alta de la tabla. Pero aquí lo importante para el Olimpia es que ha ganado. Punto. Ya el técnico va a analizar en qué se falló, qué es lo que falta, para eso está él. Pero el olimpista entiende, por lo que veo y por lo que leo, por lo que escucho. Hablé con varios olimpistas el sábado por la noche, también ayer por la tarde, en los eventos en donde estuvimos. Y el olimpista entiende que el momento de hoy es ganar. Que hoy es ganar. Es lo que nos falta en la selección, ganar. Que después se va a ir corrigiendo el resto. Hoy es ganar y estar en la pelea. Y aparte Olimpia comienza este repunte justo antes del debut de la Copa Sudamericana. Entonces hay una motivación aparte. Además por lo que siempre significa una copa para los olimpistas, ¿verdad? Entonces creo que Olimpia ahora mismo está cotizando en alza. Definitivamente creo que ha mejorado en muchos aspectos, sobre todo en la recuperación del autoestima, sobre todo en la recuperación de aquello de que tiene una camiseta que lo respalda y que eso se tiene que mostrar en la cancha, pero con actitud. Eso por lo menos creo que se ha recuperado en Olimpia. Y básicamente con eso y con la inserción de sangre nueva, como la de Parzajuk, como la de Franco, creo que Olimpia está ganando mucho en demasiado poco tiempo. Con un técnico que no quiere complicar las cosas, que le gusta que se juegue así como se está jugando, aunque hay muchas cosas por mejorar, como él mismo dice. Pero lo importante es mucho más fácil corregir los errores cuando estás de ganador que tratar de corregir los errores cuando perdés. Porque corregí un error, pero después perdés otra vez, entonces había sido el error que corregiste, solamente tapó otro error y así sucesivamente. Entonces, es un buen momento para Olimpia, un momento de alza y un momento en el cual hay que decir de que cuando un grande como Olimpia se despierta, hay que tenerlo en cuenta. Si estando mal luego siempre igual, hay que tenerlo en cuenta, por lo que es históricamente cuando comienza a ganar este tipo de partidos, más todavía. Así que recupera Olimpia la sonrisa, recupera los buenos pasajes, un poco de alegría y se mete en la lucha por el campeonato de primera división del fútbol paraguayo. Cierto, falta mucho. Recién cerramos la fecha número 8. Estamos cerrando la fecha 8. Incluso va a faltar todavía un partido, el de Libertad, que ganándolo va a seguir siendo puntero. Pero hay que ver cuándo se juega ese partido de Libertad. Libertad Nacional. Pues Nacional juega mañana, después juega la otra semana, a mitad de semana otra vez martes de vuelta. Y si clasifica, bueno, la fase de grupo, ahí va a haber un descanso. Viene la semana del sorteo, capaz que ahí se regularice. No sé, porque Libertad también ya después entra en la Copa Libertadores. Entonces va a ser todo un tema la regularización, pero sin dudas le hace esto muy pero muy bien también al campeonato. Y lo de Luqueño también hace bien al campeonato, más allá de la derrota, el momento que está atravesando el Deportivo Luqueño, el hecho de estar peleando arriba y no estar preocupándose solamente por el promedio, de que su gente esté pendiente, no, pero está mal el promedio, si nosotros tuvimos, ese también se nos tiene que sumar, no es solamente de este año que volvimos, porque dice las 3 últimas temporadas y hace 2 nosotros tuvimos en primera y todo, preocupándose por esas cosas los hinchas luqueños y preocupándose que de repente a la pucha por lo menos si le empatamos a fulano, no, ahora el luqueño ya quiere ganar todos los partidos, hasta enojo hubo en Luque por perder contra Olimpia y eso está bien, eso significa que se cambió también el chip, que se recuperó en Ciudad de Luque. Y ayer justamente estuve toda la tarde en Luque, compartiendo con los amigos de una plaza donde se desarrollaba un torneo, en la Plaza Flor de Coco, y todo hincha de Luque, ¿verdad? Ahí en la zona de Moracue. Y me decían, y gusto llegar en el campeonato, me dijo un señor ayer. Para nosotros da gusto traer el campeonato porque estamos peleando arriba. No importa que perdimos ayer, pudimos haber ganado también ayer. O sea, pero bien el equipo, bien nuestro técnico.
ánimo a que no hoy el Cerro Porteño ahora hace hora el técnico pero Jotaro Japo y pa me dice otro señor, ¿verdad? Fanático, por supuesto. Yo no conozco gente más fanática que la de Luque. Como pueblo, digo, como ciudad, no me refiero a todos los hinchas son fanáticos por sus clubes, pero ellos en conjunto, así como barrio, es otra cosa. Y están muy conformes casi todos por la campaña de Luque, porque además se demuestra otra vez que se pelea, que se quiere, que se busca. Y eso nomás es lo que quiere un hincha de su equipo. Vos podés ganar, empatar o perder. Eso es los tres resultados del fútbol, ¿verdad? Pero el tema es cómo lo perdés. Si perdés luego sin mostrar nada de ganas, si parece que no te importa luego. Eso es lo que se le reclamaba a Olimpia. Eso es lo que se le reclamó tantos años ya a la selección absoluta. Que parece que da lo mismo ganar o perder, ¿verdad? O que nos acostumbramos a perder. Y ahora no. Ahora, hasta no digo que estaban contentos, pero estaban conformes por cómo se peleó. Y sí, se perdió. Y se perdió sobre la hora. Contra un equipo al que no le ganan de visitante hace no sé cuántos años, ¿verdad? 16 creo. Entonces, o sea, hay otra manera de ver también del luqueño lo que es hoy la participación en el campeonato. Y esto le hace muy bien a nuestro campeonato. Le hace muy bien a nuestro torneo que aparezca un 2 de mayo. Muchos dicen, no, tranquilo, se va a caer para la segunda rueda. Veremos. Pero hoy no, hoy está arriba. La gente dice, no, pero Libertad... yo me enteré ayer que en Libertad ya hubo voces fuertes de los que mandan en Libertad con relación al último empate. Es que no se puede así. Es que Libertad hoy debería estar teniendo 23, 24 puntos. O sea, el liberteño también quiere que su equipo sí está para ser puntero si gana la regularización. Entonces, las cosas no están tan calmas tampoco por Libertad, porque el Libertad, su gente, su dirigencia quiere ganar todo. Y como que ciertos empates, y cosas que pero ¿cómo puede ser Libertario invicto y tiene un partido menos? No, nos dieron una caca. No podemos, nosotros no podemos haber empatado tal y tal partido. Bueno, y me dijo alguien de adentro de Libertad. Bueno, así la cuestión, un poco el resumen de lo que es hasta ahora el campeonato y esperando que siga esta competitividad para arriba. Esta competitividad para arriba. Que la única manera que nuestro campeonato vuelva a demostrar justamente algunos aspectos más competitivos es con eso, compitiendo los equipos por la punta del torneo, buscando ser punteros del campeonato, no buscando no descender. Hola, ¿cómo están? De vuelta un saludo para todos, disfrutando un rico Tegré con Hielos Iceman. Ya estamos para leer sus comentarios, leer sus opiniones, poder compartir también lo que ustedes piensan y seguir charlando un poco de todo esto que nos deja el campeonato, ¿verdad? Ya comienzo leyendo en el Twitch. Hola Mar, ¿cómo estás? Salva, ¿qué tal el fin de? Espero que esté bien, buen inicio de semana. La verdad que un muy lindo fin de semana, compartí con amigos el día sábado en el Deportivo Sajonia. He visto gente después de muchos años, a otros me los reencontré después de un año. La pasamos muy bien. Quiero agradecer públicamente al presidente, al querido amigo Luis Rojas, a Walter, a toda la gente del departamento de fútbol, a Federico Javier Esperanza, con el que estuvimos compartiendo, con los amigos del fútbol de Sajonia. Y bueno, espero ya prontamente volver a reincorporarme también a los torneos. Vamos a ver, creo que ya estoy en condiciones de vuelta, así que vamos a estar compartiendo de vuelta con nuestro equipo. Lamentablemente el nuestro se quedó por el camino en semifinales, pero bueno, igual. Siempre es muy lindo compartir con los amigos, disfrutar de una noche agradable, llena de fútbol, llena de anécdotas, llena de historias ahí en el Deportivo Sajonia. Porque si hay historia para contar en el Sajonia, ¿dónde está?
Así que fue un lindo fin de semana, y ayer en la ciudad de Luque también rodeado por mucha gente que he visto por primera vez en mi vida, por otros que sí ya había compartido antes también, con Piti Rodríguez, hijo de mi querido el compañero Cacho Rodríguez, que lamentablemente nos dejó en la pandemia también, gran relator de fútbol, y de amigos que uno va conociendo a lo largo de su carrera también. Hola Frampa, ¿qué tal? Buenas, una victoria muy revitalizadora a la de Olimpia, a pesar del irregular nivel durante el partido. Hay esperanza en seguir mejorando, dice Dear Al Juandu. Sí, totalmente. Buen día, paso a paso, Olimpia, vamos, dice Starloy. Y así tiene que ser, paso a paso y con lo que se tiene. No hay que volverse loco tampoco. Con esto Olimpia no es Olimpia, el nuevo Milan de los 90, no, nada que ver tampoco. Así que hay que estar tranquilos y atentos. Tranquilos y atentos. Bueno, a ver. Ya voy a leer los comentarios también acá en YouTube. Hola Denny, ¿cómo estás? Saludos a todos los que están en Buenos Aires. Muy interesante los resultados de esta nueva fecha. Quisiera preguntarle cuándo empieza la intermedia y los demás torneos de ascenso. Con mucho gusto ya lo vamos a confirmar. Buenas salvas, que en paz descanse Héctor Corte. Llegaste a trabajar con él en algún momento, dice pequeño. Sí, falleció esta mañana Eduardo Héctor Corte, ex arquero de Cerro Porteño, ex director técnico de selección paraguaya también en la Copa América del 93. Para la Copa América del 93, comentarista de radio y televisión, y sí llegué a trabajar mucho con él, Nico. Primero nos conocimos en Radio Comuneros todavía en el año 1994. Yo era coordinador, Héctor era uno de los comentaristas junto a Facundo Recalde. Esa fue su primera experiencia como comentarista, fue en esa Copa del Mundo de Estados Unidos 94, por Radio Comuneros. Después llegamos a coincidir en Radio 1 por mucho tiempo, incluso hasta que yo renuncié, éramos compañeros en Radio 1. Y en Canal 9 fue nuestro gerente comercial desde que él volvió del 13, yo ya estaba 98, desde el 2002 aproximadamente, hasta que después también comenzó a hacer comentarios con nosotros en televisión. Integró Platea Deportiva junto a JJ. La última parte de Platea Deportiva fue justamente con JJ y con Héctor Eduardo. Después pasó a Paravisión y él estuvo siempre desde el comienzo de Platea Deportiva en Paravisión hasta después Platea Informativa, hasta ahora, incluso con su enfermedad, que ya hace un tiempo él la estaba luchando. Cada vez que se sentía bien se iba al programa a compartir con Edwin, con Julio, con Pablo, con Fernández. Y bueno, más allá de lo que fue como deportista y como profesional periodístico, o como gerente comercial, como jefe, como compañero, Héctor Eduardo Corte a mí particularmente me abrió las puertas de su casa. He compartido muchísimas veces con él, con su señora Mimi, con Chiche. Lamentablemente Maque hace poco falleció también, la misma enfermedad que su papá. Y bueno, más allá de todo, un tipazo, un tipo que parecía que nunca estaba preocupado por nada. La sonrisa fácil, del chiste permanente, incluso de esa intervención grosera con algunas cosas, y creador de frases icónicas dentro del canal, por sobre todo eso de che, qué fácil que ganar la guita, me decía a mí permanentemente me decía a mí eso. A veces estábamos sentados nosotros hablando y él entraba a la oficina y decía, che, qué fácil que ganan la guita ustedes, porque supuestamente no hacíamos nada. Y mientras yo tengo que trabajar para su sueldo, pues, tengo que vender día aviso para poder pagarte a vos tu sueldo, pendejo. A la pucha. Y después, monstruo. A unos cuantos decía monstruo. No le decía tampoco a todo el mundo. Ese es un detalle que la vez pasada se lo contaba a Edwin, porque últimamente estaba trabajando mucho con Edwin.
Y me decía, che, el profe Corte siempre nomás lo hace monstruo. No, pero fíjate bien nomás lo que te iba a decirle. No le dice a todos, le dice. No le dice a todos. A vos te dice. Te puedo asegurar que otro de tus compañeros de la misma mesa, a todos no le dice. O no le dice, se saluda con alguien de otro departamento y no le dice. A no ser que él le dice eso solamente al que de verdad él considera. Porque no es, por ejemplo, Capé, Che Capé. No, no, oh, el monstruo, ¿verdad? Pero no le dice a todos. Y después me dijo justamente, cierto, no le dice a todos. Le dije, si a vos te dice, es porque te aprecia. Y ese es en gran medida. Hay muchos, ¿sabes? Puedo hablar horas y horas de Héctor Eduardo. O Eduardo Héctor, porque en realidad su nombre verdadero es Eduardo Héctor Corte. Pero acá quedó como Héctor, ¿verdad? Como Héctor. Un tipo de tantas anécdotas como cuando se fue a jugar a Resistencia. A la puchas. Habría que hacer un programa especial para recordarlo a Héctor Eduardo Corte. Pero creo que ahora mismo no es el momento. Creo que ahora es el momento de guardar un poco el luto por él y recordarlo en todas sus facetas. Como padre de familia, un ejemplo. Un ejemplo realmente como marido. Conozco a Mimi, a su esposa. Y lo conozco a Chiche desde que eran criaturas, Chiche, Maque. Y bueno, ahora estaba disfrutando en gran medida ya de sus nietos. Y bueno, le tocó. Y ya nos va a estar esperando seguramente. Bueno, buenos días, habla que en paz descanse Héctor Corte. También quisiera comentar sobre la selección femenina enfrente en alto. Vamos todavía, hay que seguir creciendo. Dice, sí, tremendo lo de la selección paraguaya femenina anoche. Cierto, perdió 3-2 contra México. Pero era un partido que supuestamente tenía que perder 4, 5, 6-0. Estuvo a punto de empatarle a México. Estando 2-0 abajo, se puso 2-1. Después llegó el tercero de México, se puso 3-2. O sea, realmente con la frente en alto, creo que estos partidos, la Copa de Oro, van a servir muchísimo para el crecimiento, para que siga el crecimiento constante del fútbol femenino paraguayo. Y demostró que con un poco más podemos dar el salto al mundial. Ya tuvimos lo cerca, ¿verdad? Pero creo que este es el camino que se tiene que seguir para dentro de muy poco tiempo estar en la Copa del Mundo. Buenas salvas, clima agradable el de hoy, ojo con Olimpia, dice Marcelo. Hola Marcos, buen día. Qué pena el fallecimiento del profe Héctor Corte, demasiado me acuerdo de él con su frase, el dale gas a ese gol en Platea Deportiva, y sí. Después cuando salió J, Héctor continuaba con el dale gas, ¿verdad? A algunos no le gustaba, porque decían, esa frase de J, a Corte no le sale como a J. Y yo le decía a la gente, le quiero decir con mucho, acá J lo hizo famoso, ¿verdad? Pero en realidad el dale gas es un término argentino, un término porteño, de un conductor de radio en Argentina que leía las noticias, así, compañía, y así como yo hago mi programa a la mañana, ¿verdad? De repente leyendo noticias, con música de fondo, y después, bueno, vamos a escuchar a Charly García con su tema, ¡dale gas! Le decía, ¿verdad? Y el operador ponía fuerte la música ahí, ¿verdad? Por eso el dale gas. ¿Y qué significa dale gas? Bueno, dale gas es el abrir la válvula del gas para que salga más fuerte tu no sé, el globo o lo que tenga, o los autos que tienen para que explote algo y ¡shum! Se vaya más rápido y todas esas cosas, ¿verdad? Pero acá lo popularizó J y bueno, así como todo el mundo a mí me dice, ayer en la cancha cuando estaba ahí en Luque, todo el mundo, J, me decía, y yo siempre aclaré, el primero que le dijo así, J fue Julio González Cabello, no fui yo, eso no es un término mío, es un término de Julio. El tema es que en determinado partido, por la emoción, a mí me salió así y se quedó, ¿verdad? Pero el creador de esa frase es Julio Manuel. Eso hay que decirlo. Y no es que yo le copié, me salió nomás. Incluso una vez le dije a Julio, che, Julio, disculpana, yo sé que yo te diciendo, no, tranquilo, lo otro. Ya, no es tampoco que le quise, sino me salió y por el estilo de relato me quedaba mejor decirle así que decirle Juan Jesús, ¿verdad? No sé. Pero bueno. Por fin hablamos de Olimpia otra vez. Saludos, Alba, dice Nelson.
Buen día, Salva, el gallo está para pelear, dice Juan. Ojalá, querido, ojalá. Buen día, Salvador, una pena realmente lo de don Héctor Cortes, sin lugar a dudas. Pero ya está descansando, ya está descansando. Nico dice, puede armar algo interesante Palermo con este plantel, lo que más necesita urgente creo que yo es la vuelta de Zabala, ese Román no juega ni por su, ya sabes, dice. Cierto, dice Miguel. Palermo acertó con los cambios, además de la gran figura de Olveira, totalmente. Y si Palermo puede hacerle subir su nivel a Derli mejor, si pudo hacer a Ronaldo Martínez un goleador en la Liga Argentina, ¿por qué no a Derli en la Liga Paraguaya? El jueves es el partido más importante para Olimpia, saludos Salva, dice Miguel. Lo positivo es que a pesar que Olimpia fue borrado de la cancha, Olimpia no se cayó anímicamente, siguió creyendo y metiendo, tiene carácter este Olimpia de Palermo, dice Nelson. Totalmente de acuerdo. Bueno, Oscar dice el cartismo pone sus manos en el fútbol paraguayo para recaudar más en todas partes, ponen sus manos, dice Oscar, no sé a qué te referís. Caso de estudio de cómo los equipos paraguayos funcionan tan bien con el fútbol vertical a diferencia del juego. El juego toque al estilo de JCC y Palermo superior al de Chiqui y al del Innombrable, dice Pequeño. Porque tenemos ese estilo en nuestra sangre, desde las escuelas de fútbol, desde las inferiores. Si nosotros queremos cambiar ese estilo, tenemos que cambiar desde la escuelita de tu barrio, donde le mandaba a tu hijo para jugar a los 6, 7 años. Ahí tiene que empezar. En vez de que se le tire la pelota y corran detrás de la pelota para divertirse y chuten para adelante, tenés que enseñarle al toquecito, a 1 metro, a 2 metros. Y eso nomás tiene que ser la práctica. No, los mitadí se aburren, se hace. Porque los mitadí quieren jugar. Y acá nosotros le hacemos jugar. O sea, que corran con la pelota. No les enseñamos el toque primero. No les enseñamos primero que tiene que ser así. Entonces, eso primero tenemos que cambiar. Y cuando lleguen a los 14, 15 años, tienen que tener ese juego. El juego de salón, como se dice, ¿verdad? Pero mientras tanto, no. Nosotros, ya viene nuestra sangre. Entonces, hay muchas cosas para cambiar. No digo su nombre porque va a decir, no nacerá. Un olimpista nunca va a patear contra su club, dice Oscar. Yo estoy seguro de eso. Si se refieren a... no sé. El Triqui se está descuidando mucho en el torneo local y General Caballero sigue invicto. Dice, sí, señor. Le llevó el dengue a don Héctor. Dice, no, Juan, él tenía cáncer. Los luqueños siempre le dimos títulos a la selección y a otros clubes, dice Oscar. Plata Deportiva con la cortina de fondo de All the Small Things de Brink 182. Oscar Rivero, JJ Bernabé, ¿quién vio el 4 de Olimpia? Dice Román es el 4 de Olimpia. Hola José, saludos para toda la gente de Caguazú, feliz por el triunfo de mi club Olimpia, también por la competitividad de los equipos del interior como 2 de Mayo y el Rojo Mallorquino. Ustedes saben lo bien que le puede hacer el campeonato que los dos sigan siendo competitivos, pero que cuando jueguen de local tengan más respaldo popular. Lo de Mayo hasta ahora está teniendo cierto respaldo, ¿verdad? Yo creo que puede tener más, aunque la vez pasada la lluvia me dijeron, ¿verdad? Bueno, ok, pero yo creo que el General Caballero necesita tener más respaldo del pueblo de Mallorquín, que los hinchas del doctor Mallorquín vayan a apoyar al General. Que los hinchas de los otros clubes de las ciudades vecinas vayan a apoyar al General. Me parece que eso está faltando. Eso está faltando. Que la cancha General Caballero se llene no solamente cuando se va a Olimpia o cuando se va a Cerro. La vez pasada cuando se fue Guaraní no había ni 1000 personas en la cancha. O sea... Y eso que hoy General no está ni preocupado por el promedio. Hoy. Si comienza a perder, sí, puede tener inconvenientes. Bueno. Hablando del Innombrable, ya también le dieron una patada al colombiano del Paranaense, dice Juan. Nunca me voy a poner contento por alguien que pierda su trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que él no era el técnico para el Paranaense. Bien Olimpia, faltan Zabala y Derli para mostrar todo el potencial de Olimpia. Fernando Román creo que va a rendir mejor de zaguero central al lado de Saúl Salcedo. Lo veo mejor de central, dice. En esta época, como en el año 1978, apareció Carlos Alberto Gómez, un gran relator herea. Yo creo que Carlos ya tuvo antes. Capaz que en el 78 fue su gran salto cuando lo lleva a Radio Primero de Marzo. Primero de Marzo se funda en el 77, o sea, la red Caracol, primero con el Caracol Club, ¿verdad? Y después la FM, el Primero de Marzo FM y la AM, Radio Primero de Marzo. Y lo llevan a Carlos Alberto Gómez como relator. Pero Carlos Alberto ya tenía un buen momento en aquel entonces en Radio Nacional del Paraguay. Ya estaba marcando, por eso justamente al fundarse el Primero de Marzo,
con todo entra 1 de marzo. Trata de llevar a los mejores. Lleva a Carlos Alberto Gómez, a don Julio del Puerto, Jorge Alfonso como cronista, Juan Carlos Romero como cronista. O sea, llevó a los mejores de la época. Cada uno en su... Lo tuvo a Francisco Nene Fariña, perdón, a Carlos Penayo primero como locutor comercial. Los mejores de la radio del momento. Y 1 de marzo Deporte Total arma una verdadera selección para su equipo deportivo. Pedrito García como coordinador general. Carlito Báez creo que ya vino después. Carlos Báez Parzajuc, ustedes no sé si saben, él era coordinador de deportes de Radio 1 de marzo. Estaba Guillermo Batilana, don Carlos Areco. Realmente llevó a los mejores de la época, muchos de los mejores de la época, ¿verdad? Radio 1 de marzo. Y ahí apareció Carlos Alberto ya en otro nivel, llegando a sacar ventaja de la lucha que comenzaba a tener por entonces con don Ovidio Javier Talavera, que era el relator número 1, ¿verdad? Y ahí pasó Carlos, ¿verdad? Son épocas y épocas. Carlos era de la nueva generación, un jovencito que entró con todo, con un estilo claro de relato, con una dicción fantástica, y terminó imponiéndose Carlitos después como el mejor relator. Justamente el sábado estaba compartiendo con Carlos Aníbal también, con su hijo, y marcó una época. Lamentablemente nos dejó muy rápido. Hubiese sido un placer tenerlo más tiempo entre nosotros a Carlos Alberto. Realmente muchos ya no tuvimos ni siquiera la posibilidad de trabajar con él, ¿verdad? Y Juan Ángel Gómez era el coordinador de fútbol. Juan Ángel Gómez, que hacía coordinación de fútbol con Pedrito García. ¡Qué equipo! Bueno. Hola, Salva. Con este equipo Olimpia no va a ganar nada. Solo ganó por un error de Luqueño. Luqueño fue muy superior, pero no definió el partido, dice Federico. Sí, pero los partidos hay que ganar. Salva, ¿qué opinás acerca del 2 de mayo? Excelente la campaña del 2 de mayo. Muy buen comienzo. Y haciendo lo primero que tenés que hacer en el fútbol: ganar de local. Imponer tu localidad. Más todavía en un país en donde son pocos los que juegan de local realmente. 2 de mayo, Luqueño, son de los pocos equipos que de verdad juegan de local. Se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Pero vamos a dedicarle a las 14 horas. El tema principal va a ser el 2 de mayo, Francisco, ¿no? Y eso que Gamarra y Romeo estaban jugando bien, ya habían metido sus primeros goles y todo. Veremos cómo les va con el nuevo DT. Exactamente, qué puta, el General Caballero, 10 pagantes y tienen lindo estadio además. Sí, grande el staff de Al Rojo Vivo. Y el staff de Al Rojo Vivo. El staff de Al Rojo Vivo. Ni qué decir, ¿eh? El staff de Al Rojo Vivo, ni qué decir. Al Rojo Vivo además con don Edgardo Villalba Vicini, ¿verdad? Juan Ángel Gómez, Carlos Alberto Gómez, Julio del Puerto, Edgardo Villalba Vicini. Ese era el staff de Al Rojo Vivo, programa deportivo que marcó época también. Después apareció para competir Tiro Directo. Ya ahí cuando don Julio se fue al 13, cuando el 13 se abre, ya había fallecido Carlos Alberto. El 13 se abre y don Julio del Puerto va al Canal 13, de Radio 1 de Marzo a Canal 13, y también va Julio Manuel González Cabello, ¿verdad? Y ellos hacían Tiro Directo con Prisciliano Sandoval, que a propósito ayer se cumplieron 2 años de su fallecimiento. Y no recuerdo quién era el otro. Después ya se acopló Luis Enrique Pérez. Pero Tiro Directo comenzó con Julio Manuel, con don Julio del Puerto, con Prisciliano. O Prisciliano creo que se compró en la época de Luis Enrique. Bueno, esa parte ya no me acuerdo tanto. Bueno. A ver, ¿qué más? Lástima, Meliano y Luque cayeron, pero 2 de mayo sigue peleando. Están a punto, 2 de mayo. Si 24 equipos deben haber en primera y 2 deben descender. Otro personaje también, González Cabello, y se fue. Sí, un personaje, Julio. Bueno, a ver qué más.
A las 14 vamos a hablar más centrándonos en la campaña del 2 de mayo y por supuesto vamos a seguir analizando otros puntos. Después vamos a estar viendo también a las 18 horas vamos a tener otro vivo en el cual vamos a analizar más lo de Joshua Dwersem, su gran debut en la F2, partió último y terminó 11. Ustedes saben lo que debe pasarle a 10. A 10 le rebasó, ¿eh? Terminando 11 en su primera carrera de F2. Vamos a estar hablando de Joshua. Ya me voy a tomar el tiempo esta tarde de ver la carrera porque no pude verlo en vivo. Y vamos a hablar más también de la selección femenina. Mañana vamos a tener el resumen de la semana con Ayrton, porque vamos a esperar que termine justamente la jornada. Además en Inglaterra y en Italia se juegan varios partidos todavía hoy. Y vamos a analizar ahí con mayor detenimiento lo de Joshua, lo del rugby, gran partido de los Yacaré contra los Dogos, perjudicado incluso creo que por el arbitraje del equipo paraguayo. Vamos a estar hablando más de eso, del fútbol internacional, de Inglaterra, de Italia, de España, de Francia, de Alemania, las grandes ligas, la presencia paraguaya de paraguayos en el fútbol del extranjero también. Y vamos a estar hablando también del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, que hoy hay otros partidos. Lamentablemente los incidentes son el pan de cada día de vuelta en el Nacional de Fútbol de Salón. Partido suspendido entre Alto y Samber. Bueno, vamos a estar hablando mucho más de eso el día de mañana. Y por supuesto, mañana vamos a estar en la transmisión del partido nacional por la Copa Libertadores. Mañana estaremos con Nacional. Nacional contra el Palestino, partido de ida. ¿Cuándo vuelve Salvatore? Dice Francisco. Y vamos a ver, vamos con algunos inconvenientes de tiempos. Y aparte cuando coincidimos en los tiempos surgen algunas otras cosas. La vez pasada yo no me sentía bien cómo iba a viajar. Y en esta última que vamos a hacer el jueves, la bebita Edwin estaba con algunos problemas de salud. Por suerte ya lo ha superado. Entonces no estamos pudiendo conectar. Canal 13 sale en el año 81 y Carlos se nos fue en el 86, dice. Sí, Carlos se fue en el 86. Canal 13 sale en el 81. Después Carlos Alberto llegó a irse al 13 también, creo. Juan Ángel Gómez, porque Juan Ángel se llegó a ir como jefe de deportes del 13. Y en el 9 entró Arturo como jefe de deportes. Sí, entró Arturo. Eso habrá sido allá por él, porque en el 86 estaba todavía Juan Ángel Gómez, estaba Luis Enrique Pérez en el 9, estaba Carlos María Franco. Bueno, ¿cómo le vas a competir a ese equipo de periodistas de Pedrito y compañía? Imposible, salva, dice. Sí. Partido lamentable de Luqueño le gana a un equipo sin ideas, dice. ¿Crees que el Triqui sobrevive a Colo Colo salva? Y creo que después de lo demostrado en Quito, cualquier cosa puede esperar el triniense. Olimpia ganó en la Libertadores Sub-20, dice. Sí, ganó el primer partido. O sea, fue triunfo del equipo de Olimpia, ¿verdad? También en esa Copa Libertadores Sub-20. Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones de momento? 2 de mayo 16 puntos, Libertad con 15, Olimpia con 13, Deportivo Luqueño con 12, General Caballero también con 12, Cerro Porteño, Guaraní, Meridiano con 11, Tacuarí con 6, Nacional 5, Sol de América 4 y Deportivo Trinidense 13. Fíjense ustedes la diferencia entre el octavo y el primero es de 5 puntos. Entre el octavo y el noveno también es de 5 puntos. O sea, se parte totalmente la tabla del 1 al 8 y del 9 al 12. Algo que se suele dar, que se parta la tabla, ¿verdad? Pero se suele dar de la siguiente manera, del 1 al 4 y después el resto para abajo, ¿verdad? Esta vuelta se parte con 8 equipos que están bien posicionados matemáticamente. Eso sí puede marcar una tendencia de que estamos siendo más competitivos. Bueno, a ver qué más. Sigan suscribiéndose en el Twitch también, muchachos. Y también a Icar Sports, nuestro canal de YouTube, porque si llegamos a los objetivos en Icar Sports vamos a transmitir 14 horas por día los Juegos Olímpicos. Tipo radio, pero 14 horas por día. Si no,
Vamos a estar lamentablemente solo con la transmisión de los partidos de fútbol y algún que otro paraguayo que compita. Pero si se dan las condiciones, vamos a estar transmitiendo toda la jornada de los Juegos Olímpicos. Si empieza a las 5 de la mañana, de las 5 de la mañana hasta que termine. Día a día, momento a momento, cambiando y cambiando de deporte. Así como se tiene que hacer una transmisión en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no se puede transmitir un partido de fútbol y nada más. Tenés que transmitir el ping-pong, el atletismo, el básquetbol. Y nosotros lo vamos a hacer si es que ustedes están con nosotros, si nos apoyan para que podamos estar. Porque si no se suscriben, no dan me gusta, no colaboran tampoco, bueno, no va a valer la pena tampoco tanto esfuerzo. Por más que a mí particularmente me encanta y a Ayrton le encanta, y va a ser su primer Juego Olímpico como periodista, pero necesitamos de ustedes, o si no, bueno, vaya bota. A ver. Salva, ¿es cierto lo que le pasó al señor Héctor Corte esta mañana? Así es, falleció Héctor Eduardo esta mañana. Está re bueno el campeonato, dice Sebas. Golazo de Ramoncito Sosa nuevamente, nuestro mejor jugador actualmente, ojalá juegue las Olimpiadas, dice Francisco. Y yo creo que sería muy bueno que juegue las Olimpiadas. Creo que sería muy bueno que juegue las Olimpiadas. O sea, los juegos, que esté en los Juegos Olímpicos en el rubro fútbol masculino. Sería la denominación correcta. Sería la denominación correcta. A ver, ¿qué más? ¿Cómo está el promedio? El promedio sí es jodido para Sudamérica. Y hoy es un partido clave. Hoy Tacuarembó Sol de América, 19:30 en el Arsenio Erico. Tacuarembó Sol de América. La tabla de promedio está. Tacuarembó tiene 1,084 y Sol tiene 0,571, ¿verdad? Si Sol gana, va a ir a 7 puntos en 8 partidos. Vamos a ver un poco ahí. Si Sol gana, va a tener 7 puntos en 8 partidos, que va a dar un coeficiente de 0,875, ¿verdad? Y Tacuarembó tiene actualmente 1,084, 103 puntos en 95. Pongámosle que pierde Tacuarembó, ¿verdad? Para hacer el cálculo, vamos a ver si Sol le alcanza o no. 103 en 96 sería entonces, 103 en 96. Eso da 1,072. No lo va a alcanzar todavía. No lo va a alcanzar todavía Sol de América Tacuarembó, pero se le va a acercar. Eso sí, hay una gran diferencia ya entre General Caballero y Ameliano sobre Tacuarembó y Sol de América. General Caballero ya tiene 112,96. Ahora mismo tiene 9 puntos más que Tacuarembó. O sea, Tacuarembó al que le tiene que alcanzar es a General Caballero. Tacuarembó tiene que ganar hoy. Si gana hoy va a ir a 106. Va a seguir a 6 puntos por debajo de General Caballero y 10 puntos por debajo de Ameliano. Tacuarembó, primero que nada, tiene que comenzar a ganar. Esperar que General Caballero comience a tropezar, que Ameliano tropiece y que Luqueño tropiece. Hoy Luqueño tiene 63 en 52, tiene 11 puntos de luz también Luqueño hoy, antes de bajar a la unidad como promedio. Y Sol de América tiene que empezar a ganar. Si gana hoy, vamos a suponer que Sol gana 2 partidos seguidos, gana hoy y gana el siguiente. Ahí iría a 10 puntos en 9 partidos. Y ahí ya lo va a pasar a Tacuarembó. 10 puntos en 9 partidos. Va a tener 1,111. Va a tener 1,111 y además con eso ya lo va a peligrar a General Caballero, porque si Sol gana hoy y gana el próximo y en la siguiente pierde General Caballero, va a estar ahí Sol de América de General Caballero. Pero Sol está a 2 triunfos por lo menos para intentar salir de la zona de descenso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. A ver qué más. Bueno, creo que vamos a ir cerrando ya por ahora. Si le hago algún comentario más. Hola Héctor,
¿A cuánto tenemos que llegar? Y tenemos que tener mínimo 1000 usuarios. Tenemos que tener 1000 usuarios y necesitamos 4000 horas de reproducción para poder comenzar con los Juegos Olímpicos. Hasta ahora creo que estamos por los 500. Igual hemos subido muchísimo, estamos subiendo, pero necesitamos que esto sea un poco más rápido, ¿verdad? A ver, tenemos ahora mismo 622 suscriptores. Cuanto antes lleguemos a los 1000 suscriptores, mejor. Mucho mejor. Si llegamos a los 1000 suscriptores, ahora estamos en febrero, si llegamos en marzo, o sea, estamos en marzo. Lo ideal sería llegar para fin de mes de este marzo. Para fin de mes de este marzo. Y con eso les aseguro que vamos a estar con los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes son tus candidatos al descenso? Y hoy día los candidatos por los números mismos son Sol de América y Tacuarembó. Y por juego. Sol ha tenido algún que otro buen partido, pero no. Tiene que crecer mucho, tiene que mejorar mucho. Y Tacuarembó también. Tacuarembó juega bien contra algunos, pero después no le gana el resto. Y Trinidense es el que está peor, ¿verdad? Pero lo salva y mucho el promedio del año pasado. Creo que por lo menos hasta mitad de año Trinidense no se tiene que preocupar por el promedio. Pero si sigue perdiendo así, le puede costar caro después. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Ya vamos a reencontrarnos a las 14 horas. Vamos a seguir hablando del fútbol local y de otros temas también. Pero vamos a centrarnos más en la campaña del 2 de mayo hasta ahora en el live de las 14 horas. Que tengan todos feliz resto de jornada. Nos reencontramos. Espera que Jorge dice: ¿qué se almuerza, Salva? A ver, ¿qué se almuerza hoy? Sinceramente no he visto todavía. Seguro que caldo. Lunes pues suele ser más caldo que otra cosa. Vamos a ver. Puchero con poroto, caldo de gallina casera con borí, guiso de pollo con arroz, bife de carne con cebolla, grillé de pollo, marinera, milanesa de carne, pollo y mondongo como siempre, costeleta a la plancha, arroz quesú, por fin, repollo, lechuga, fideos a la manteca. Este es el menú básico. Este es el menú, ¿cómo que le dicen? El buffet. Lo que está bueno, yo creo que hoy le voy a bajar un caldo de gallina casera con borí. Un caldo de gallina con borí. Gallina casera de tabú, dice Juan. Yo voy a apostar hoy por la gallina casera. Me voy a la gallina casera con borí. Bueno, un gran saludo a toda la gente de Yaboray también. El sábado estuvimos almorzando por ahí. Muchas gracias por el cariño de siempre. También a toda la gente. Como siempre nos tratan muy bien cada vez que estamos por Asunción. Es nuestro lugar habitual. El lugar habitual donde solemos almorzar o cenar. También, o sea, uno de los lugares, pero cuando queremos pastas nos vamos a Yaboray en el centro de Asunción. Eso el 14 de mayo casi Cerro Cora. Bueno, a ver. Tenía un mensaje por acá, pero me lo enviaron en el privado. Tema 2 de mayo. Sí, vamos a hablar José de 2 de mayo profundamente a partir de las 2 de la tarde. Porque justamente, ¿cuáles son las razones por las que el 2 de mayo está como está? Creo que, al menos desde mi punto de vista, tengo la película muy clara sobre el punto y vamos a explayarnos a partir de las 14. Ese no fue el arroz con queso, no, está el arroz quesú. Pero viste que arroz con queso quiere decir que tiene mucho arroz y un poco de queso, ¿no? El arroz quesú es el queso derretido mezclado con el arroz. Ese es el arroz quesú. Bueno, muchas gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos a las 14 horas. Que tengan todos feliz resto de jornada.